Ya estamos aquí, muchas de las personas que nos concentramos todos los lunes. Otros todavía no se han reincorporado, tienen obligaciones familiares, pero es preciso que después del verano retomemos nuestras movilizaciones, retomemos nuestras actividades de unión en defensa de las pensiones públicas y de los servicios públicos y recordar una cosa, son 7 años ya, son 7 años, si os acordáis, la mayoría de vosotras y vosotros, en 2018 decidimos, con las movilizaciones que había estatales y a las que Linares se había sumado masivamente en manifestaciones y todo, ya a principios de 2018, finales de 2017, y después del verano decidimos hacer concentraciones allí arriba, os acordáis, enfrente de donde está la churrería. Comenzamos, eso fue ya en 2018, ha pasado el tiempo, pero no nos quieren dejar que nos retiremos de esa lucha, no nos quieren dejar que estemos tranquilos, no nos quieren dejar que, mira, tranquilo ahora que ha parado la motosierra esa. No nos quieren dejar tranquilos porque la realidad actual no invita a que la ciudadanía consciente, los trabajadores, los pensionistas, no invita a que nos relajemos. El movimiento pensionista ha demostrado, en estos 7 años, ha demostrado ser uno de los movimientos sociales más vigorosos, más potentes, uno de los movimientos sociales transversal que ha sido capaz de unir a la ciudadanía a lo largo de estos 7 años, un movimiento que con su lucha y con sus movilizaciones consiguió derribar los recortes en pensiones, derribar la congelación de las pensiones del 0,25% impuesta por el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, y conseguir que se revalorizaran las pensiones con el IPC anualmente todos los años con arreglo al IPC. El movimiento pensionista ha conseguido además algunas otras mejoras en pensiones y avances. Algunos avances, por ejemplo, en que las pensiones mínimas se revaloricen más que el resto de pensiones, dignificando algo las pensiones de los que menos reciben, las pensiones de quien más necesidad tiene. Se ha conseguido otro hito importante, se ha conseguido que por fin los gastos impropios que se estaban cargando a la Seguridad Social, por ley, los asuma la Administración General del Estado vía presupuestos generales del Estado, haciendo transferencias a la Seguridad Social para que asuma esos gastos, que es a quien le corresponde, puesto que son gastos sociales y no el abono de las pensiones para lo que está, el abono de las pensiones o el abono, por ejemplo, del desempleo, para lo que están destinados y para lo que tiene que estar destinado las recaudaciones por cotizaciones sociales de los trabajadores. Se ha conseguido que por fin la ley, como continuación de esa cuestión de que los gastos impropios no le correspondía asumirlos a la Seguridad Social de su caja y de sus cotizaciones, se consiguió que la ley en 2022 recogiese que había que hacer también una auditoría a las cuentas. Ojo, desde 1967 que se venían abonando esos gastos, una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social desde 1967 hasta 2019, hasta la actualidad. Una auditoría que delimitase los costes y tal. Pues bien, esa auditoría aún no se ha realizado. Se consiguió también, pequeños avances, pero importantes para las personas afectadas.
pequeños avances en la reducción de la brecha de género en pensiones a través de un complemento de maternidad o de brecha de género, de un aumento considerable superior a la revalorización del resto de las pensiones en la reducción de la brecha de género. Esperad un segundo, que tenía unos apuntes y quería que no se me quedase alguna cosa. Decía, por ejemplo, de eso ya me olvidaba, otra cuestión importante. Se ha conseguido que aumenten los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social por la vía de la implantación del mecanismo de equidad intergeneracional, del destope de las cotizaciones máximas, de la llamada cuota de solidaridad. Sabéis que lo decíamos muchas veces, que la Seguridad Social tenía que mejorar su balance de ingresos o gastos en pensiones, pero que no había por qué ese balance equilibrarlo por la vía de los recortes en pensiones, que se podía y se debía aumentar los ingresos por cotizaciones en cuestiones que tenían lagunas, por ejemplo, como el destope de las cotizaciones, en cuestiones que se había rebajado cotizaciones sociales a las empresas. Bueno, pues bien, eso se ha conseguido, está funcionando, va engrosando poco a poco, lentamente, pero va engrosando las cuentas del Fondo de Reserva de Pensiones, fondo de reserva para utilizarlo cuando sea preciso un gasto superior en pago de pensiones. Como decía, reducción de la brecha de género a través de los complementos de brecha de género, también a través de varias medidas que mejoran las cotizaciones, sobre todo en las lagunas de cotización de personas que han estado paradas, lagunas de cotización que tenían personas con contratos de fijo discontinuo, con contratación temporal, con contratación parcial. Se ha conseguido que eso cambie y cada día de cotización a tiempo parcial se considera, para efectos de la pensión, se considera como un día total de cotización. Eso, como decía, hay personas, muchas, a las que no le afecta, pero tiene una influencia considerable para las pensionistas. Sobre todo afectaba a las mujeres que en un alto porcentaje, en un porcentaje mucho más alto, tenían contratación a tiempo parcial y se encontraban con muchas dificultades al final de la vida laboral para juntar lo que decían de los 15 años de cotización, que son el mínimo para tener derecho a recibir una pensión mínima. En fin, esos avances contrastan, también hay que mencionarlo, contrastan con algunas cuestiones que no se ha conseguido, que todavía quedan pendientes, de reivindicaciones que propone y que viene manteniendo el movimiento pensionista desde que decimos en estos 8 o 9 años. Reivindicaciones como que la jubilación no aumente y se vuelva otra vez a los 65 años, no se ha conseguido eso, sigue estando a los 67 años, como una reducción más ambiciosa y que sea más considerable de la brecha de género en pensiones, como que las pensiones mínimas tengan también, como decimos, un aumento más ambicioso. Si bien es cierto que se ha conseguido que se revaloricen en un periodo, en una senda de crecimiento de 4 años que se inició en 2023, que culminará en 2027, pero es cierto también que esas pensiones y ese crecimiento es una senda ligada al umbral de la pobreza. Como su propio nombre indica, lo que nos está diciendo es que había y sigue existiendo muchísimas pensiones mínimas por debajo del umbral de la pobreza. Y esa senda de crecimiento debería de ser más ambiciosa, porque un país que pretende tener unas condiciones de vida dignas para su ciudadanía, que pretende mantener un estado de bienestar, no puede aspirar a dejar a un porcentaje grandísimo de personas pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Por eso decía que son cuestiones pendientes. Y otra cuestión más importante, y si cabe
más negativa es que en este tiempo no hemos sido capaces de parar algunos recortes que se han implementado, en contra de los cuales hemos estado, cuestiones que pueden ser perjudiciales para el sistema público de pensiones, como los planes privados de pensiones de empresas, de empleo, que se implantaron, que están funcionando. Bien es cierto, luego cuando hablemos en cualquier día, cuando hablemos en concreto de la marcha y cómo van desde su implantación los planes privados de empresas, bien es cierto que con una implantación y con un funcionamiento más bien errático, no era lo que nos prometían, porque tiene muchísimos fallos. El principal fallo es que es entregar a la gestión privada, por la vía de capitalizar las cuotas que gestionan de cotizaciones de los trabajadores, entregarla a la gestión privada. La gestión privada se queda con unas comisiones altas por esa gestión, pero además el sistema de revalorización consiste en la capitalización de esas cantidades aportadas, y la capitalización de esas cantidades aportadas la negocian los fondos de pensiones, la negocian en bolsa y la negocian con inversiones, en algunos casos arriesgadas, y resulta que se encuentran con que esos fondos de pensiones, cuando los trabajadores y trabajadoras quieren recuperarlos, no se encuentran tanto dinero como le prometían, sino que en algunos de los casos incluso han perdido rentabilidad. Pues bien, eso decía, es conveniente analizarlo luego más pormenorizadamente. En alguna ocasión lo analizaremos, si queréis, y lo preparamos para ver y para intentar convencer a la gente de que lo que nos prometen muchas veces como una solución lleva encubierta alguna trampa, y lo que nos dicen luego no se cumple, lo que nos ponen como un beneficio luego no se cumple. Lo que sí se cumple siempre es el beneficio privado de unos cuantos, el beneficio que decimos nosotros y venimos denunciando es el objetivo final de esa implantación. Decía también que se ha implantado en contra precisamente de la vuelta a la jubilación, a la edad de jubilación a los 65 años, una edad más que razonable. Se han implantado jubilaciones a la carta de prolongación, varias formas, con 4 o 5 fórmulas de prolongación de la vida laboral por encima de los 67 años. Prolongación y retraso de la jubilación con unos incentivos fiscales, con unos incentivos económicos, que lo que hacen es perjudicar los ingresos de la seguridad social o los ingresos de los impuestos de la administración, y lo que hacen, por supuesto, perjudicar el mercado de trabajo y el acceso de la juventud a los empleos, que si se va retrasando cada vez más y se va retrasando la jubilación por encima incluso de los 67, las personas que se quedan ocupando esos puestos de trabajo están haciendo un muro y una barrera que impide el acceso de la juventud a los puestos de trabajo. Pues bien, como decía, ese más o menos, de forma escueta, podríamos llamar que es el balance de estos 7 años. Pero, como vemos, algunas cuestiones pendientes que todavía hay que seguir reivindicándolas, y algunas cuestiones que se han implantado negativas, que habrá que seguir luchando en contra de ellas, y que por mucho, como decimos, por mucha capacidad de movilización, o tal vez no hemos sido capaces de juntar toda la capacidad de movilización suficiente y necesaria para evitar algunas medidas que son regresivas en pensiones y que las tenemos implantadas por ley y que tendremos que seguir luchando por ellas. Pero la historia nos demuestra que los avances conseguidos no son irreversibles, La historia nos demuestra que lo mismo que se legisla, lo mismo que se implanta una ley, puede venir otra ley que cambie la anterior. Puede venir otro gobierno, puede venir otras sensibilidades, puede venir otro momento anímico en la sociedad donde consigan convencer a la ciudadanía de que tiene unos problemas ficticios y que
o bien baje los brazos y no sea capaz de luchar, la ciudadanía no sea capaz de luchar por su bienestar social, luchar por sus servicios públicos, luchar por sus pensiones públicas, sino que incluso algunos sean capaces de apoyar intereses que van en contra de sus propios intereses como trabajadores, como pensionistas, como clases sociales más desfavorecidas. En ese momento no es de extrañar, todos lo podemos reflexionar, todos lo reflexionamos. En ese momento nos quieren sumir, en ese momento nos quieren meter, en ese estado de ánimo quieren meter a la ciudadanía, convencerlos de que es más importante, lo importante es, yo que sé, antes decía, hablando con el compañero Joaquín y Paco, lo importante es derogar, machacar, vamos a acabar con esto, no son capaces de presentar un proyecto de mejora para la sociedad que ilusione a las clases populares, que ilusione. Parece que su proyecto es acabar con este en concreto y acabar también con la paguita o la no sé qué, que en definitiva lo que se esconde detrás son los servicios sociales, son los mecanismos sociales, como decíamos antes, que pueden ser mejores o peores, pero los mecanismos sociales que la sociedad nos hemos dado para reequilibrar las desigualdades sociales, y nos están proponiendo precisamente acabar con el poco o con el entramado y la estructura social que tenemos, que corrija desigualdades, y resulta que hay mucha gente que le está comprando el mensaje, y se lo estamos comprando porque personas en ese juego de desigualdades, en ese juego de codicia en el que está ahora mismo la sociedad, en ese juego de desigualdades, codicia por acaparar recursos, codicia por acaparar personas muy ricas, personas que se están consiguiendo acaparar esos recursos, personas que están consiguiendo esquilmar el estado del bienestar por la vía de privatizar los servicios públicos, no hay tantas en un país. Esas personas beneficiarias de esa desigualdad, que van acumulando cada vez más porción de la riqueza que crea un país, dejando a la mayoría cada vez con menos porción de la riqueza, esas personas no hay tantas. La pregunta es cómo consiguen convencernos de que hay que tomar medidas para acabar con los mecanismos, con el entramado, con la arquitectura social. Como decía, que muchas veces recibe críticas por escasa, pero la poca arquitectura social que tenemos, ¿cómo consiguen convencernos? Porque si no hay tanta, en unas elecciones, a la hora de votar, no podrían sacar tantos votos. La pregunta es cómo consiguen convencernos, cómo consiguen convencer a las clases más desfavorecidas de que voten en contra de ellos mismos y en contra de sus intereses. Esa es una pregunta. Y en ese contexto continúan sobre las pensiones, por ejemplo, sobre las pensiones, las presiones de fondo. No solo vienen, la economía se ha internacionalizado mucho, la economía lo llaman globalizado, se ha globalizado mucho, y vienen presiones de fondos financieros internacionales interesados en esta cuestión de explotar cada vez más los servicios públicos, de ir despojando al Estado de la prestación de los servicios públicos a base de privatizarlos, lo llaman externalizarlo, pero yo creo que ya a nadie engaña, ni nosotros deberíamos de engañarnos con la palabra externalización, es privatizar los servicios públicos. Sigue habiendo fondos y grandes fondos de inversión y grandes fondos de pensiones metiendo miedo con la solvencia de las pensiones públicas, metiendo miedo con la solvencia del sistema público de pensiones. Pero está claro su jugada es privatizar y coger, primero, que la gente vaya constituyendo planes de pensiones privados, pero eso ya lo tenía y la gente mayoritariamente no lo constituye. Y ahora el siguiente paso es, a través de los planes de pensiones de empresas, gestionar
los grandes fondos gestionar una parte de las cotizaciones, porque eso es parte de las cotizaciones de los trabajadores que deberían de ir a la caja de la Seguridad Social, que es la que garantiza pensiones para hoy, para el futuro, para los trabajadores, para los pensionistas actuales y para los trabajadores que están en activo. Esa es la única garantía, porque se ha demostrado año tras año que pese a los ataques, pese a meter miedo, hace 20, 30 años, hace muchos años metiendo miedo, se iba a hundir el sistema público de pensiones. Aquí está el sistema público de pensiones, se han hundido un montón de sistemas privados de pensiones, han tenido que venir los estados al final a rescatarlos, al final se ha hecho el Estado con los fondos privados de pensiones, y al final el que tiene que garantizar el bienestar y las pensiones de los trabajadores y las pensiones de su ciudadanía han sido los estados, y se ha demostrado como el sistema más solvente y mejor para garantizar las pensiones. Pero sigue existiendo ese peligro, lo veis que no paran, no falta una semana que no haya un estudio de una fundación de economistas, por supuesto financiada y pagada por la gran banca, financiada por los grandes fondos de inversión. No falta un estudio de una fundación, de unos economistas, diciendo que bueno, las pensiones tal, o que las pensiones en 2050, o que en 2040, que puede haber, porque la pirámide de población. Pero en fin, esa táctica ya no la conocemos, esa táctica es de hace mucho tiempo, y el tiempo nos ha demostrado que el mejor sistema es, como decía, el sistema público de pensiones, que es el que garantiza a toda la ciudadanía pensiones públicas, y lo que hace falta que sean pensiones dignas. Y el contexto actual se ha complicado. El contexto actual se ha complicado mucho. El contexto actual se ha complicado con los momentos de guerra, con los momentos de voces cada vez llamando más a lenguajes violentos, a lenguajes de enfrentamiento, voces que han culminado, voces e intenciones que han culminado y están culminando en situaciones de guerra en Ucrania, de genocidio en Palestina, de muchas guerras larvadas de las que no hablamos y que siguen ahí en África, en Sudán, en muchos sitios. Y en ese contexto de guerra, los grandes halcones de la guerra, que por supuesto tienen sus intereses detrás, hay que ir siempre mirando el rastro de qué intención tendrán, han conseguido que la OTAN, 30 y tantos países de la OTAN, se comprometa a aumentar los gastos militares y los gastos de armamento, se comprometa a aumentarlos hasta el 5%, entre ellos España. Fijaros una cuestión, hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Fijaros una cuestión para que nos hagamos una idea, sin que nosotros seamos expertos, pero unas cifras sí nos hacen darnos una idea de lo que significa. España, nos dijeron, con estos debates que se han generado para aumentar los gastos militares, los gastos en armamento, los gastos en guerra en definitiva, España estaba gastando un 1,27%, algo así, de su PIB hasta hace un año, del Producto Interior Bruto, en gastos militares. Ahora se felicita ya nuestro gobierno y la OTAN y la Unión Europea, se felicita de que hemos pasado ya a gastar el 2% del PIB en este año. Ese aumento del 1,27% del PIB, decía unas cifras para hacernos una idea, ese aumento al 2% ha supuesto destinar de los presupuestos 11.000 millones de euros más a compra de armamento, gastos militares de todo tipo. ¿Cuánto va a suponer si se aumentan los gastos militares hasta el 5% del PIB? Ya nos lo dijo el secretario general de la OTAN, nos lo dijo cuando nos intentaba poner firme y cuando luego se jactó ante su amo
el presidente de los Estados Unidos, Trump, cuando se jactó, que dijo, ya los europeos ya te van a gastar el 5% en armamento, y por supuesto la mayoría de esas compras va a ser a la gran industria armamentística de Estados Unidos. ¿Qué es lo que anda detrás de todas estas cuestiones? Por supuesto, y por supuesto también una dominación logística, estratégica de las cuestiones territoriales globales. ¿Qué es lo que anda detrás de todo eso? Pues decía, en estos tiempos, ese mismo secretario general que se jactaba de que ya había convencido a la OTAN del aumento hasta el 5% del PIB, de que todos los países aumenten hasta el 5% del PIB en los gastos militares, ese mismo secretario general hizo unas declaraciones diciendo que los gobiernos europeos tenían que decirle a sus ciudadanos que en el tiempo actual tenía que haber recortes en pensiones, en sanidad, en dependencia, en todos los servicios sociales, para dedicar un mayor gasto a armamento, un mayor gasto militar. No nos están engañando. Ahí, por ejemplo, pues le salió un golpe de sinceridad y nos lo dijo claramente. Como siga en este contexto, como sigan los gobiernos, como sigan esa tendencia de aumento del porcentaje sobre el Producto Interior Bruto destinado a armamento, eso de algún lado tiene que salir. De algún lado tiene que salir. Esos 11.000 millones que digo que ya hemos aumentado, por supuesto que han salido. Si no han salido de recortar una partida de sanidad, una partida de dependencia, una partida de educación que estuviese ya programada, lo que sí han salido es de no destinar esos 11.000 millones a la necesaria mejora de la educación, a la necesaria mejora de la sanidad, a la necesaria mejora de la dependencia. Ya se están desviando lo que podía ser mejoras sociales para la ciudadanía, se están desviando. Pues imaginaros lo que puede pasar en este contexto, con la tendencia global a que se destine más dinero a gastos militares y se recorte en gastos sociales, y se recorte en gastos y en servicios sociales. Ese es el contexto. Y ante este panorama, ¿qué nos queda? Pues decíamos al principio, nos queda que la ciudadanía consciente no nos podemos jubilar de las movilizaciones. No nos podemos jubilar y decir, bueno, nosotros ya, pues lo que nos toca es estar tranquilos y disfrutar. Pues bueno, también hay de eso, también hay tiempo para estar tranquilo y para disfrutar. Pero por supuesto, la ciudadanía consciente, la ciudadanía movilizada, el movimiento pensionista movilizado y organizado, no tiene tiempo para relajarse, no tiene tiempo para abandonar sus movilizaciones. Hay que redoblar las movilizaciones, hay que convencer a más gente, que con la unión, que con la lucha podemos conseguir avances. Somos la muestra de que se consiguen avances, la muestra empírica de que se consiguen avances, pero con la lucha organizada, organizándonos, movilizándonos. Somos la muestra de que se consigue parar recortes, y le vamos a decir a todos los gobiernos, al gobierno estatal, a los gobiernos autonómicos, que son los que tienen mayores competencias en servicios sociales, que son los que producen los mayores recortes en servicios sociales. Estamos aquí para decirle que no vamos a permitir sus recortes, que vamos a luchar en contra de sus recortes, que vamos a extender este movimiento. Y nos queda una cosa, como decía, nos queda solo eso. Nos queda movilizarnos, nos queda organizarnos, nos queda organizar al resto de movimientos sociales con los que compartimos no solo la lucha por las pensiones, sino la lucha por la sanidad, por la dependencia, por la educación. Nos queda organizarnos en torno a eso. En primer lugar, por ejemplo, en las pensiones, tenemos ya convocada una movilización, una gran manifestación estatal conjunta de todos los movimientos pensionistas el 25 de octubre en Madrid. Y nos queda organizarnos bien, juntar desde cada localidad, nosotros la parte que nos corresponde en Linares,
juntar desde cada localidad, extendiéndola a la provincia de Jaén, juntar la mayoría de la gente. Si en vez de ser un autobús, pueden ser 2 autobuses, los que sean, los que podamos, todos los que podamos juntar. El 25 de octubre ir a Madrid, decir que aquí estamos, que vamos a estar exigiendo mejoras y que vamos a estar, por supuesto, rechazando cualquier recorte. Esa es una cuestión en la que no vamos a cejar. No vamos a cejar en nuestras movilizaciones. Aquí podemos estar todos los lunes y podremos estar algunas veces más personas, otras veces menos personas, en función de la disponibilidad de muchos, en función también del estado de ánimo de muchos. Pero aquí estamos. Esto es el movimiento que recoge las inquietudes y el sitio donde las inquietudes de la ciudadanía de Linares puede venir, puede expresarlas, puede venir los problemas, puede unirse con el resto de la gente para luchar en contra de esos problemas. Y vamos a seguir con las movilizaciones de todos los lunes. Y vamos a seguir con otra cuestión muy importante, relacionada, y es lo que nos queda, relacionada con todas estas cuestiones que decía de cómo nos afecta a los servicios sociales. Vamos a seguir coordinándonos con todas las mareas y plataformas en defensa de la sanidad pública andaluza. Vamos a seguir coordinándonos ahora con un problema que tenemos, que no es nuevo, que es verdad que no es nuevo, pero que en Linares lo estamos sintiendo. Ahora después abriremos un turno de palabras y habrá compañeros que lo pueden explicar mejor que yo. En Linares lo estamos sintiendo, un problema de esquilmar y de cerrar la escuela pública en favor de la escuela privada concertada. Vamos a seguir defendiendo la educación pública en todos los niveles. En Linares estamos viviendo un momento y un tiempo de cierre de unidades, de cierre de aulas públicas, mientras se mantienen beneficiándola con la normativa, beneficiándola con la legislación, se mantiene la aula en los colegios privados concertados. Tenemos un agravio comparativo en la provincia de Jaén reciente del gobierno de Moreno Bonilla, un agravio comparativo con un grado que se iba a implantar, un grado en la universidad, entre la Universidad de Granada y Jaén, que se iba a implantar aquí en el centro, en la Escuela Politécnica Universitaria de Linares, el grado de Ingeniería Biomédica. Y que ojo, qué casualidad, el organismo evaluador de la Junta de Andalucía, que está presidido por el consejero de Universidades, dice que no reunía las condiciones. Y mirad qué casualidad, una universidad privada que en muchas ocasiones, os invito a que lo miréis, en muchas ocasiones algunas de esas universidades privadas son un edificio más pequeño que ese, que no tiene medios, ni materiales ni humanos, que imparte la educación vía online, vía no sé qué. Pues resulta que esa universidad privada le han concedido el grado de Ingeniería Biomédica. Fijaros que es una carrera nueva, una carrera con perspectiva de futuro, una carrera que podía conceder a Linares y al campus universitario, podía conceder un progreso, podía conceder una estabilidad, podía conceder atracción de nuevos estudiantes. Compiten la universidad privada y la universidad pública, y desde la Junta de Andalucía se le concede a la universidad privada. A partir de ahora, los alumnos que ya había, no sé si eran 800, no me hagáis mucho caso en las cifras, había 800 preinscripciones para esa carrera en Linares. No todos, por supuesto, iban a poder cursarla, pero tenía demanda. Y quien quiera hacer esa carrera este año, pues se tiene que ir a la universidad privada a la que se le han concedido. Y qué casualidad, nos hemos enterado de los precios de esa carrera universitaria, del orden de 9 o 10.000 euros, 8, 9, 10.000 euros por curso. Quien quiera pagársela, quien pueda pagársela, ahí está, la universidad privada. No la universidad pública a la que tiene acceso todo el mundo de forma gratuita. Quien quiera y quien pueda pagársela, ahí está. Pero además, con otra trampa. Resulta que, fijaros, esas 800 solicitudes, si solo hay 60 o 90 plazas aquí en Linares, esas 800 preinscripciones que había, las tienen que baremar y las tienen que clasificar. Entonces, los alumnos con mejores notas y tal entrarían
primero, entrarían primero. En la universidad privada no. Los alumnos con dinero, aunque no tengan las mejores notas, se van a sacar esa carrera. Los alumnos que sus padres le puedan pagar eso, se van a sacar esa carrera. Fijaros lo que pervierte que esté un gobierno con unas intenciones o que esté un gobierno con otras intenciones, administrando las universidades, administrando la sanidad, administrando todos los servicios públicos. Yo sé que me he extendido, pero como era situarnos cómo entramos en septiembre, ahora después tendría que dar otra información, pero la dejo para el final, para que los compañeros que queráis podáis hacer también vuestra visión de los retos, de qué nos queda, de cómo podemos hacerlo, de lo que sea, de vuestra visión. Quería hablar, y lo vamos a hacer al final, de por dónde va la tramitación de la iniciativa legislativa popular para la reforma de la sanidad pública andaluza. ¿Os acordáis que recogimos la firma y tal? Luego haremos una mención a eso. Hablar de las condiciones de la manifestación del 25 de octubre, cómo la vamos a organizar aquí en Linares. Hablar de la situación de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, de la campaña que hicimos, de mociones que todavía debe de continuar en todos los municipios de la provincia de Jaén y en Andalucía, y de la campaña de recogida de firmas para exigir que se dé cumplimiento a la ley y se realice ya de una vez. También de información interesante para el abono por parte de Hacienda de la revisión del IRPF de los mutualistas, y también informaros de la lotería que todos los años hacemos de Navidad a los pensionistas. Pero lo dejo si queréis, y luego al final hacemos un repaso de todas estas cosas. Y ahora los compañeros que quieran, tú querías decir algo, Antonio, en concreto de la educación, que yo he dado un de pasada, pero de lo que tú quieras. Espérate. Os informo también de la situación. Hemos estado reparando esto. Resulta que el micro inalámbrico ya se ha quedado desfasado, nos lo han intentado reparar, pero no han conseguido que funcione. Pero nos van a pedir otro con otra forma, conectados con una antena aparte. Nos van a pedir otro de otra forma. De momento no se ha podido reparar, pero hemos traído otro, a ver si con ese nos apañamos, y si la semana que viene ya tenemos los otros, lo traemos. Quiero completar la información que se ha dado sobre educación. Los problemas que ha dicho el compañero ya tuvieron casi al final del curso, en el mes de junio y de julio, hubo unas movilizaciones en que los colegios del conjunto de Linares, que habían sufrido la merma de esas unidades en beneficio de los centros privados, se movilizaron y hubo una gran manifestación aquí. Además de eso, hubo una reunión completa en que, con representación de todos los colegios de Linares, se ha constituido una coordinadora para seguir luchando en esto. Se nos echó el final de las movilizaciones y del curso con la manifestación que dijimos delante del ayuntamiento, pero enseguida se ha constituido un grupo de continuidad y se plantea de reconocerlo, retomarlo ahora. Ya se están moviendo y creo que en esta semana prácticamente se volverá a convocar la movilización. Esta movilización coincide en el desastre que se está propiciando en 3 niveles. El nivel, hemos dicho, lo de primaria, que ya viene de antes, ha estado también el nuevo módulo del que ha hablado Ildefonso, pero hay otro ahí solapado del que apenas no se dice nada, y es que el desastre que están haciendo continuamente con la formación profesional es más peligroso si cabe. En Linares tenemos el problema de que tres institutos que tienen módulos de formación profesional prácticamente se pueden quedar de guarnecidos
porque se está primando en el conjunto de Andalucía la educación a distancia, la formación a distancia, e incluso también se está propiciando a que escuelas privadas ejerzan esas funciones. Aquí tenemos una academia que la tenemos ahí en la carretera que va para Úbeda, y ellos hacen una serie de ofertas y ellos mismos vienen gestionando con prioridad las becas que provienen de la propia administración. En ese sentido, los centros que tenemos, el Reyes de España, los tres institutos que tenemos a nivel, van detrayendo una gran parte de su oferta. Y ellos que pueden hacer y que venían haciendo y se venían destacando en una formación presencial, cada vez es menor la incidencia que tenemos ahí. Y ese es el grave problema. Y pido, en la manifestación en que íbamos, resulta que acudía junto a mí, venía una madre de alumnos que a su vez es profesora del campus de Linares y que sentían ese problema. Son 3 o 4 movimientos. Aparte de eso, no podemos olvidar que en sanidad el presidente de la Junta de Andalucía continuamente dice, llegó y ofertó, dice que ni la sanidad ni los servicios públicos son sostenibles. Claro, ellos quieren, y el reflejo que piden es que nos parezcamos cada vez a los Estados Unidos, donde quienes no tienen dinero o quienes tienen poco dinero se lo gastan o se mueren en el camino, porque no hay ningún tipo de seguridad. Esto es volver también a hace 50, 60 años, en que la oferta que sea de educación era escuela para ricos y escuela para pobres. La oferta que se venía haciendo en cuanto a sanidad, quería decir, ir por los dineros o a la beneficencia donde pueda. Este es el dibujo que nos plantea. Y eso es por sí mismo todo lo que nos hacen con respecto al dinero. Tenemos que resulta que se quieren mantener la banca privada que ya nos costó 60.000 millones cuando hubo la gran crisis. Siguen todavía controlando la banca privada, incluso haciéndolo más insostenible con la OPA que está haciendo el BBVA con respecto al Banco Sabadell. Resulta que la banca privada, como todo lo privado, se le otorga el favor y el bienestar de que la propia competencia entre ellos mejora el servicio. Ya lo hemos visto con los 60.000 millones, tuvo que sacarlo del erario público para salvarlo a él. Esta es continuamente, aparte de eso, la salida de todo eso es, al final, inyectar el dinero a los fondos de inversión que controlan absolutamente casi todos los países y que son la gran fuerza que tiene el emperador, el señor Trump, que hace esas barbaridades y que son la compra internacional. Entonces, creo que es muy importante que enlacemos que toda esta lucha y todas estas amenazas vienen en contra de la ciudadanía en general. Bien se han dicho que al final ese dinero, aparte del problema que tenga cualquier persona bien nacido, sintiendo cada día que los niños palestinos mueren de esa manera, y que todo eso es el control directo del fabricante de armas. Esto es algo que nos toca directamente y es el negro porvenir que están dejando para nuestros hijos y nuestros nietos. Hola, telegráficamente, porque ya sé que es muy tarde, pero no quería dejar de pasar el asunto. Primero enlazar con lo último que ha dicho Antonio, con el tema terrible de Gaza, la falta de humanidad que está habiendo por parte de los gobiernos, de la Unión Europea, el insensibilismo de Estados Unidos, ¿no?
y decir que tenemos que estar atentos porque sabéis que hay una flotilla que está yendo para Israel y que estoy convencido absolutamente que Israel no va a dejar que esa flotilla se aproxime a menos de 20 millas del territorio palestino. Y por lo tanto tendremos que estar atentos a qué movilizaciones vamos a hacer para protestar por los ataques que se van a producir sin duda. Ya Estados Unidos ha dado barra libre a que se puede atacar a los enemigos donde quiera, como ha atacado una supuesta narcolancha venezolana y esas cosas, y entonces simplemente que estemos aquí. Tres cuestiones muy telegráficas, tres ideas de hoy, de abrir hoy la prensa, ¿no? Una mala, una no lo sé y una buena. Voy a empezar por la mala. La mala, en mi opinión, es que inexplicablemente Vox sigue subiendo las encuestas a costa del PP. Y uno no se lo explica, porque dice, ¿qué nos queda? Pues nos queda la palabra, la razón, pero eso no vende. Si os dais cuenta, yo lo digo por mí mismo, no por vosotros. Yo no me sé el nombre de ningún periodista democrático en las Cortes, pero sí sé cómo se llama Vito Quiles, porque insulta, sí sé cómo se llama el otro, el negro, el no ese, porque insultan. Es decir, lo que vende en la prensa es el insulto. No es el argumento, es el mensaje a estas cosas. Y eso nos está pasando. Pero no solo en la prensa, digamos, de esta marginal de ultraderecha, es que cogéis las portadas de la ABC o del Mundo, o de La Razón, o veis los telediarios de Antena 3, Telecinco, veis que eso es lo que me parece tremendamente nefasto. Hay una noticia a la que digo que no lo tengo claro, y es que parece ser que hoy posiblemente se vote en Francia la continuidad del gobierno progresista de Macron. Posiblemente lo pierda. Digo que no lo tengo muy claro porque no sé si la salida va a ser que entre la ultraderecha también en Francia, o porque desde luego no veo que vaya a haber una salida progresista allí. Por lo tanto es una noticia que la dejo, digamos, en su cuarentena desde su valoración. Luego hay una noticia buena, en la que sí voy a tener solo un minuto más en lo muy rápido. Y es que ayer se llevó un varapalo impresionante, una derrota absoluta y ley en Argentina. Una derrota absoluta. Y eso me parece muy importante, porque no tiene ver lo que ha hecho Milei o qué hacía Milei en Argentina. Milei en Argentina ganó como aquí puede ganar el tema derecha, diciendo voy a coger una motosierra y a cerrar todos los privilegios de la gente que está llevándose las paguitas de los gastos, lo cual ha sido realmente la acción de Milei en Argentina. Un desastre económico total, recorte en las universidades, recorte en la sanidad, recorte totales en las pensiones, que ha obligado a los pensionistas a manifestarse a la calle, y la respuesta de ese gobierno tan libertario y tan liberal ha sido el masaje absoluto, violento, sobre las manifestaciones de los pensionistas, y han recortado incluso en las ayudas a los dependientes, o sea, a la gente que va en silla de ruedas, a la gente que está impedida, en unos recortes terribles. Y eso es lo que va a pasar aquí, eso es lo que le tenemos que explicar a la gente. Mira, los que te dicen que van a acabar con las paguitas, acaban con las pensiones, acaban con las ayudas a la gente que tiene menos derechos, acaban con el respeto a los mujeres, los derechos de igualdad de las mujeres. Eso creo que es una buena noticia, es que ya los argentinos parece que se han dado cuenta de eso, unidos por otra cosa muy importante, que yo creo que ha tenido mucho que ver en este resultado electoral, y es que esa gente que decía que venía con pureza a defender, a luchar contra las corrupciones, han resultado ser los más corruptos. Y la propia hermana de Milei está metida, veremos luego, porque allí está el Poder Judicial como aquí, en manos de la ultraderecha, veremos cómo sale, pero está metida hasta las cejas en los temas de corrupción, de llevarse dinero precisamente de las ayudas a los minusválidos, llevarse comisiones. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Nosotros no sabemos gritar, nosotros no sabemos insultar, nosotros tenemos que dar argumentos. Los argumentos es cuando las barbas del cocino vean que la fuente no debe haber puesto Alberto nos va a explicar una charla que tienen organizada en Úbeda, que es interesante y Úbeda no está tan lejos, en algunas ocasiones hemos ido allí, que nos diga el motivo de la charla y los que podamos acudir, aquí está la invitación. Seguro que será interesante. Mira, ya la conferencia de Úbeda Laica ya la empezamos el nuevo curso.
el nuevo curso el día 11 de septiembre, jueves, en la sala Julio Corto del Hospital de Santiago. La conferencia se titula El Sur Postcolonial. Corre a cargo de José Antonio González Alcantús, que es catedrático de la Universidad de Granada, de Antropología Social y es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Este hombre dirige varios trabajos de campo en América del Sur y en Marruecos sobre las relaciones norte-sur y llega muy experto en lo que es el concepto del sur postcolonial. Lo leo. Se refiere al concepto de un sur geopolítico, cultural y social alternativo al norte dominante, surgido tras la descolonización y marcado por la resistencia al colonialismo, el imperialismo y el utilitarismo capitalista. Este término analiza la dinámica de poder, la epistemología y las identidades de las regiones que fueron colonizadas, abarcando desde la independencia de naciones hasta la crítica de la estructura de dominación en la actualidad. Interesante lo siguiente. Entonces os animo a que os acerquéis por allí, por el Hospital de Santiago, el próximo jueves 11 a las 7 de la tarde. Aquí va a estar. De gloria, de pasión. Pues bien, había dicho que ya había eso no es cosa, ya había gente que se ha marchado, pero bueno, voy a decir de pasada algunas de las cosas que convenía decir y luego el próximo lunes, si queréis, pues lo tratamos con más sosiego. El martes 2 de septiembre era la fecha elegida para la entrega de las firmas que se recogieron pidiendo una reforma de la ley de la sanidad andaluza mediante una iniciativa legislativa popular. Era el día elegido y había que entregarla, las firmas había que entregarlas en la oficina del Censo Electoral de Andalucía. Está en Sevilla, en el Paseo de la Palmera, para los que conozcáis aquello. Entonces se pusieron de acuerdo muchas mareas blancas de Andalucía. Decir que aquí en Linares resulta que nos pillaba el día siguiente final a la feria, nos venía malamente para asistir a la entrega, se pusieron de acuerdo, hubo más de 2.000 personas de muchas mareas blancas, nosotros nos venía mal y como resulta que es fácil y es muy probable, lo más probable es que el día que tenga entrada la ley en el Parlamento y se vaya a discutir en el Parlamento, organicemos una movilización, organicemos un autobús o lo que sea para estar allí presente, para estar presionando, pues lo dejamos para esa ocasión, que puede ser más fácil que juntemos las personas suficientes. Decía, asistieron más de 2.000 personas, después de acudir allí se fueron en manifestación hasta la puerta del Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia del gobierno andaluz, hicieron una concentración, una manifestación. ¿Qué recorrido tiene esto? Esto tiene ahora un recorrido. Primero las tiene que cotejar y verificar y validar la Junta, la Junta Electoral Andaluza. Se han entregado, eran necesarias, como decíamos, 40.000 firmas, como recordaréis, 40.000 firmas para que tuviese el apoyo suficiente. Se han entregado del orden de 57.000 firmas. Cuando se cotejen, pasa, siguiente paso del recorrido, pasa a la mesa del Parlamento de Andalucía. La mesa del Parlamento de Andalucía tiene que tomar la decisión si la admite a trámite y si va a debatir esa ley. Como decíamos, esas firmas van con un articulado legal de lo que se pretende cambiar en la legislación de Andalucía. Pues bien, la mesa tiene que decidir si la admite a trámite y qué día comienza la tramitación. Entonces, en ese paso estamos esperando que dé la validación la Junta Electoral, lo pase a la mesa del Parlamento y la mesa del Parlamento tome la decisión. Es muy importante también esa decisión porque podría incluso la mesa del Parlamento andaluz decir que a pesar de que es una iniciativa impulsada por la ciudadanía, de que es una iniciativa que va a apoyar por un recorrido de firmas, podría decir que no la tramita. Está en su mano, tiene esa capacidad. Entonces es importante ese paso, es importante que note la presión, que note el apoyo y estaremos pendientes por ver
qué medidas o qué apoyo o qué cuestiones se pueden hacer para que eso por lo menos se trate y se tramite en el Parlamento. Y luego en el Parlamento cada grupo parlamentario decida si la apoya, si no la apoya, si querría cambiar algún artículo, si querría cambiar algo, decida, se retrate para que todos lo veamos, tomemos conciencia de lo que defienden y tomemos conciencia de si de verdad están defendiendo a la ciudadanía o no. Eso por un lado. La manifestación del 25 de octubre, tenemos tiempo de seguirla preparando. Lo único es decir que pondremos como siempre un autobús que saldrá a las 6 de la mañana de aquí de Santa Margarita, que los precios andan sobre, ya hemos preguntado al autobús, puede andar sobre los 16 euros, pero que la plataforma, como tenemos dinero de la hucha que vamos recogiendo solidaria de las pensiones y no queremos que el precio sea un motivo o un inconveniente para que nadie acuda, lo que queremos es que la mayoría de la gente que pueda acudir, la plataforma de Linares subvencionará a la gente de aquí de Linares y por 5 euros el precio será 5 euros. Por 5 euros la ida y la vuelta. Como digo, saldremos a las 6 de la mañana en Santa Margarita, volveremos sobre las 4 de la tarde como siempre. Recogeremos el autobús donde nos digan aquí en Madrid que nos recoge el autobús y ya pues se llegará saliendo a las 4 de la tarde de Madrid a la hora que se llegue aquí a Linares. Se puede apuntar y se debe apuntar ya toda la gente para saber cuántas plazas necesitamos. Hay que decírselo a amigos, vecinos, familiares, esposas, esposos, a todos los que podamos. Irnos apuntando e irnos planificando esa movilización. Tenía una tercera cosa, la auditoría. Se está recogiendo firmas porque el día 25 de octubre en la manifestación en Madrid queremos hacer entrega en el Parlamento del Estado de todas las firmas que recojamos, exigiendo que por una vez den ya cumplimiento a la ley y realicen la auditoría. Hemos iniciado una campaña. Se había iniciado en otros lugares antes, aquí en Linares no quisimos hacerla coincidir porque estábamos recogiendo las firmas de la iniciativa de la sanidad. Desde ahora, el 25 de octubre, vamos a iniciar una campaña. Nos interesa recoger el máximo de firmas posible, recoger firmas por la auditoría y continuar impulsando en la provincia de Jaén, que en muchos ayuntamientos, ya hay varios ayuntamientos del orden de 6 o 7, que lo han aprobado esas mociones exigiendo al gobierno del Estado que haga la auditoría. Hay otros 6 o 7 ayuntamientos que están pendientes, que es probable que ahora en septiembre o octubre lo lleven a pleno y continuaremos impulsando en la provincia de Jaén eso. Y por último, lo de los mutualistas. Lo de los mutualistas es que sabéis que ha pasado por muchas vicisitudes, luego lo podemos comentar, ahora no quiero ya extendernos más. Pasó por muchas vicisitudes el pago de la revisión de las declaraciones de las personas que habían sido mutualistas, los jubilados que han sido mutualistas, la revisión de sus declaraciones de los 4 ejercicios que no estaban vencidos cuando se aprobó gracias a una sentencia del Supremo, por cierto, impulsadas por los movimientos de pensionistas. Cuando se aprobó esa revisión y se aprobó que se tuviera en cuenta y que se dedujera la parte que esa persona había estado cotizando doblemente como mutualista. Pues bien, después de lo último, el conocimiento era que la hacienda pública, la hacienda estatal, iba a proceder a la devolución de los ejercicios 2019, 20, 21 y 22. Simplemente decir que ya se está recibiendo, lo está recibiendo mucha gente, esa devolución, esa revisión de sus declaraciones del 19, 20, 21, 22. Y muy importante, que le digáis a personas que conozcáis de vuestro entorno, que puedan estar en esa situación, que si no ha rellenado el formulario que está disponible en la web de la agencia tributaria, en la web de la Hacienda, que lo rellene. Es una cuestión que tributó doblemente, una cuestión que le pertenece y que rellene el formulario para que le procedan a hacer la devolución. Si conocéis a alguien, que lo rellene, que ya se está. Y por último, deciros que la lotería de Navidad ya está disponible, queda mucho tiempo, pero que cuando queráis la podéis ir pidiendo la lotería de Navidad. Muchas gracias. El próximo lunes nos vemos y continuaremos con las movilizaciones. Están muy atentos a lo que se ha dicho de la charla en Úbeda, de
de la marcha, lo que nos compete como ciudadanos indignados por lo que está sucediendo, el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Parece que por fin las sociedades, los gobiernos y la sociedad civil se está movilizando en la Vuelta Ciclista. Se ha organizado a nivel internacional una flotilla que, como hecho simbólico de desbloquear la ayuda, por lo menos que llegue la ayuda humanitaria, que lleguen los alimentos, que llegue la medicina a Gaza, como hecho simbólico. Como Israel ya ha dicho que no va a permitir la entrada, que va a tratar como terroristas a personas que quieren llevar alimentos a niñas y a niños, a personas que están sufriendo de un bloqueo, de un asedio, de una hambruna impuesta por el Estado de Israel. Lo único que pedimos como ciudadanos, que estemos pendientes, que seamos conscientes, que si hay que convocar alguna movilización porque bloqueen la flotilla o en apoyo a la flotilla, la convocaremos, se convocará por las redes sociales, como plataforma de pensionistas o como ciudadanos conscientes, cada uno individualmente, que lo piense y que procure acudir en apoyo, porque la movilización de todo el mundo es lo que puede conseguir que los gobiernos, exigir a los gobiernos, en primer lugar, que proteja a sus ciudadanos, que van en esa flotilla, que no permita que Israel viole el derecho internacional, violando los derechos de los ciudadanos de los gobiernos de la Unión Europea que van en esa flotilla, y que permita que no se salte la legalidad internacional y que permita la entrada de alimentos y que por fin exija un alto al fuego y terminar con el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Muchas gracias a todas y a todos. El próximo lunes nos vemos. ¡Que gobierne, que gobierne!